La excelencia del conocimiento de Cristo, por Austin Sparks. Capítulo 4. Gloriándose en Cristo. Filipenses 3, del 1 al 7. Finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. A primera vista, parece como si el apóstol fuera a concluir su carta en ese momento, pero hallamos que continúa por un tiempo considerable más. La palabra por lo demás no significa necesariamente una conclusión. Es una palabra que es traducida de varias maneras en el Nuevo Testamento y puede también fácilmente traducirse de aquí en adelante o por lo demás. Aquí parece indicar claramente que Pablo está empezando de nuevo sobre alguna otra cosa, presentando otra cosa y diciendo, por lo demás, mis hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿No nos es dicho lo que era a lo que se refería el apóstol cuando escribe las mismas cosas? Algunos han pensado que había una carta anterior que se había perdido. Otros han visto en las palabras una referencia a los propios discursos de Pablo con ellos, mientras estaba en medio de ellos. Otros, de nuevo, consideran que las palabras implican una repetición de su exhortación de regocijarse en el Señor. Y ciertamente Pablo no se molestó en eso, mientras que ciertamente para ellos les sería muy seguro. Es siempre seguro regocijarse en el Señor, pero no sabemos definitivamente a lo que se estaba refiriendo. Pero podemos entrar muy bien en el espíritu de lo que escribe. Esta carta es simplemente la carta de un corazón rebosando del Señor Jesús. Y cuando eso es así, finalmente puede ser dicho muchas cosas, pero realmente nunca concluyes por ahí. Todo el espíritu de la carta es simplemente eso, que al estar lleno de Cristo, debes hablar, debes transmitir lo que está adentro. Es el mejor tipo de predicación, pero estate seguro de que es la plenitud de Cristo que te hace seguir. Ahí viene, en este momento, el toque de una nueva nota. En un momento en la carta al menos, parece infiltrarse en el cielo una nube negra, la nube oscura de una memoria dolorosa, y es en ese momento que encaras esa nube. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esa es en verdad una nube oscura de memoria dolorosa. Es simplemente algo heredado de la gran controversia que alcanzó su clímax en Galacia, la gran batalla con los judaizantes, quienes estaban buscando por todos los medios, principalmente sucios, para seducir a los creyentes de Cristo en claridad y en plenitud, y reintroducirlos de nuevo en la esclavitud de un sistema establecido, tradicional, religioso. Muy pocas de las asambleas del pueblo del Señor que nacieron a través del ministerio del apóstol Pablo se escaparon de la obra de esos judaizantes, y evidentemente esta buena obra en Filipos también había sido atacada, y aunque ahora toda la fuerza del conflicto ardiente había pasado, y la carta a los Gálatas de Pablo ha roto la corriente en lo principal, esta referencia es como los rumores de la tormenta marchándose. Todavía aún hay necesidad de mantener a los hijos de Dios vivos del hecho de que esta cosa mala aún no está totalmente muerta y que aún existen peligros y aún necesitan ser advertidos. No hay lenguaje más fuerte que podría ser usado que el que el apóstol usa de los judaizantes aquí. Él los llama perros.
Es una palabra fuerte para los judíos, porque los judíos habían siempre llamado a los gentiles perros. Lo que especialmente había en la mente del apóstol no lo sabemos. Sabemos que el término los perros era normalmente empleado para implicar impureza. En el libro de Apocalipsis leemos que los perros serán mantenidos fuera de la ciudad. Son las cosas impuras, los carroñeros. Sea que el apóstol estaba usando el término en este sentido, y si es así, estaba refiriéndose a la impureza espiritual en vez de a la impureza moral de estos judaizantes, no podemos decir. Puede ser porque ellos lo habían perseguido donde quiera que iba, y le aullaban, y buscaban destruir su obra, que él los denominó así. Guardaos de los malos obreros. Literalmente, no obreros, sino trabajadores, hombres que no solo están haciendo obras de una clase mala, sino hombres cuyas ocupaciones es hacerlas. Obreros es un término más o menos general, y no implica que eso es la principal vocación en la vida de ellos. Pero cuando dices más precisamente, como en el griego, malos trabajadores, te estás refiriendo a hombres cuya única ocupación en la vida es hacer eso. Y los judaizantes hicieron de su ocupación destruir la obra del apóstol y destruir la obra de estos creyentes. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Aquí hay un contraste. Estos judaizantes estaban yendo por ahí diciendo, si no se circuncidan no podrán ser salvos, haciendo de la circuncisión algo esencial para la salvación. Esto, no obstante, no era exactamente el objetivo, sino que lo que estaban haciendo era ir por ahí con miras a hacer de estas marcas las marcas de una tradición en la carne de creyentes, meramente a fin de tener tantas personas que podrían ser contadas por haber sido circuncidadas. Pablo habla de ellos en la carta a los Gálatas de que querían gloriarse en vuestra carne. Es decir, vean cuántos convertidos tenemos, y todos ellos llevan la marca de su conversión en la circuncisión. Pablo dice que es simplemente una mutilación, el hacerse una marca, un corte, una señal externa, y junta a eso con la circuncisión. Cuanto más externa sea la marca, menos será una circuncisión. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. La circuncisión es una cosa interna, una cosa espiritual, una cosa más profunda que una mera forma externa. Luego él inmediatamente sigue a dar 3 marcas de la verdadera circuncisión. Adoración espiritual. Nosotros somos la circuncisión, difiriendo de la mera mutilación, marcas externas que adoran por el Espíritu. La primera marca de una verdadera circuncisión es adoración por el Espíritu de Dios. Ello nos lleva inmediatamente a Juan 4, donde el Señor Jesús, indicándole a la samaritana el templo en el monte Gerizim y luego el templo judaico en Jerusalén, dijo: La hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Notas un cambio de dispensación de lo meramente externo, lo meramente tradicional, el sistema judaico, de una orden religiosa que está conectada con formas y ritos externos, para una dispensación en la que todo está en el espíritu? Y la primera cosa en esta dispensación es adoración espiritual. ¿Qué es la adoración espiritual? ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Adorar claramente implica que Dios tiene el lugar central y supremo y exclusivo en una vida. Por eso tiene que volverse en algo interno por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, poniendo a Dios en su lugar supremo en el centro de nuestro ser. Y eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es una marca de verdadera circuncisión, que ahora justo en el mismo centro de nuestro ser, por el Espíritu Santo, Dios es entronizado en supremacía. Eso no es una exageración de la posición, porque todo lo que sigue en el 3er capítulo es simplemente una confirmación de eso. La verdadera circuncisión es marcada primeramente por adorar a Dios, o adorar por el Espíritu de Dios.
Eso es diferente de la adoración formal del templo de los judíos, el servicio externo, todo ese ritual y orden elaborado de la antigua dispensación. Ahora todo se ha hecho interno por el Espíritu Santo, y la primera cosa de la que todo lo demás surge es hallado en Dios, estando en su lugar en el centro de nuestro ser por el Espíritu Santo, y todo en nuestras vidas yendo a Dios, todo para Dios. Tomando la ilustración del antiguo sistema judaico, notamos cómo Dios tenía una marca sobre todo. Todo que un judío poseía tenía la marca de Dios en ello. Si tenía una cosecha de maíz, el primer puñado maduro era marcado para Dios. Toda esta cosecha es de Dios, y tú tienes que mantener y usar todo el resto para la gloria de Dios. E indica que tú lo haces así al traer tu primer puñado a Dios y decir, esto no es sino un diezmo, los primeros frutos. Es un testimonio de que mantengo todo el resto para Dios. Si un judío tenía una familia, el primogénito era marcado como de Dios, pero el primogénito no era una unidad aislada. Él representaba todo el resto de la familia, y todo el resto de la familia y la vida de la familia estaba reunida en el primogénito. No importa dónde mires en toda la vida, Dios pone su marca sobre ella y la reivindica y exige el primer lugar. Ahora la orden externa ha pasado y el nuevo significado ha sido establecido en una nueva dispensación, y Dios ha entrado en el primer lugar en todo, de manera que todo en la vida tiene que ser mantenido en relación con Dios. Eso es adorar a Dios por el Espíritu. ¿Ves la relación entre esto y el testimonio del bautismo? Solo tienes que pasar a la carta a los Colosenses, capítulo 2 y verso 12, y hallarás una referencia muy definida de la circuncisión estando relacionada con el bautismo. La circuncisión de Cristo, el quitar del cuerpo entero de la carne en la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. De manera que el bautismo es el testimonio externo en esta dispensación del hecho de que todo lo que se relaciona con la vida del ego ha sido quitada, y ahora todo en la vida se ha relacionado con Dios. Debe ser mantenido para Dios, Dios teniendo el lugar primario. Entonces, la primera marca de la circuncisión, que es espiritual, es adoración por el Espíritu de Dios, gloriándose en Cristo. Es una cosa muy triste ver cómo muchos vienen a este testimonio del bautismo y en toda seriedad afirman su desafío, que ahora no es más yo, sino Cristo, y en el momento se regocijan y glorían en Cristo, pero después son hallados en esa posición que implica que han tomado todo de vuelta de Cristo, y todo es para el ego de nuevo. Que eso no sea verdad en nuestro caso. La circuncisión en su significado espiritual y valor significa que Cristo es el objeto de nuestro gloriar. No teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. No hay necesidad de alargarnos en eso en este momento. Todo lo que necesitamos hacer es ver cómo Pablo trata ese tema. Él sigue la frase inmediatamente con una explicación de lo que quiere decir, como ya habiendo sido demostrado en su propia historia. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué es tener confianza en la carne? Significa ser guardado por estas cosas que siguen, o por lo que es implicado o representado por ellas. Circuncidado al 8º día. Esa es una marca de un verdadero judío. Era el 8º día. La circuncisión era realizada en Egipto entre los egipcios y también era practicada entre los ismaelitas. Pero ni los egipcios ni los ismaelitas se circuncidaban en el 8º día. Los ismaelitas la dejaron para el 13º día y los egipcios tenían otro día. Pero entre los judíos era el 8º día. Para nosotros hay un significado espiritual sobre eso. Vemos que había una idea divina en el 8º día, y que si el quitar de todo el cuerpo de la carne está relacionado con la sepultura, entonces la resurrección para la novedad de vida, que es para Cristo, tiene que ver con el 8º día, 8, siendo el número de la resurrección. Pablo está diciendo que al ser circuncidado al 8º día,
lo marcaba como un verdadero judío, no un ismaelita, no un egipcio y no un prosélito, sino un verdadero judío, algo de lo cual los judíos que tenían ese privilegio se gloriaban. Del linaje de Israel, los edomitas eran por medio de Isaac, por Esaú. Ismael era también de Abraham, pero estos no eran verdaderos israelitas, pues ellos no estaban en la alianza. Pablo está diciendo del linaje de Israel, es decir, de dentro de la alianza, reivindicando y poseyendo todos los privilegios de alianza, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de parentesco puro hebreo. Para los judíos, estas eran las grandes cosas, las ventajas, los privilegios de nacimiento. A estas cosas él añade algunas ventajas de ser un fariseo y ocupar una posición de influencia por motivo de su celo preeminente. Todo esto era para su ventaja natural. Si él lo hubiera utilizado, como lo hizo una vez, lo habría llevado muy lejos. Habría significado una posición elevada, una gran influencia. Era una base sobre la cual, permaneciendo y trabajando, habría sido llevado muy lejos en este mundo. Ahora eso lo llama confianza en la carne. En una palabra, esto significa no depender de ninguna ventaja natural, sean heredadas o adquiridas, no trabajar sobre la base de cualquier cosa que tengamos o pueda ser de nosotros, no usar nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, nuestro ingenio, nuestros propios recursos para progresar, para hacernos camino, para tener una posición. Todo eso es confianza en la carne. Y la verdadera circuncisión excluye todo eso. Excluye reputación, ambición y todo recurso natural. Y lleva a una posición en que Cristo solo es nuestro recurso para todo. La propia vida de Pablo es un comentario maravilloso de eso. Naturalmente, él perdió influencia, posición, reputación. Naturalmente, él perdió todo por esta circuncisión espiritual. Pero qué ganancia ha sido, qué influencia, qué reputación, qué logro. Es muy supremamente superior a cualquier cosa de la naturaleza, o que la naturaleza podría haber logrado. No fue por ningún momento el resultado de ningún recurso natural, fue Cristo. Y así todo este capítulo continúa hablando de la supereminencia del conocimiento de Cristo. Eso es lo que sigue. Dices que eso está todo muy bien que lo hablemos, sobre lo que significa la circuncisión espiritual verdadera, o en otras palabras, ¿qué es lo que la cruz requiere? Estoy seguro de que a veces la repetición de estas cosas es molesto, cuando es puesto mucho énfasis sobre la cruz como medio de circuncisión, y que todo lo que es de la naturaleza debe ser puesto a un lado, todo lo que es de este mundo debe salir, y cómo debemos llegar al lugar en que nada que es personal nos deba influenciar o ser recurrido, que la cruz corta nuestra vida natural absolutamente. Bien, si ese énfasis es repetido frecuentemente, puede volverse en un tipo de doctrina estéril terrible. Pero toma estas cosas que Pablo pone en un tiempo en la página de crédito de su libro de vida. Estas eran las grandes cosas que contaba. Y después, perder estas cosas mientras estaba en esa esfera natural habría sido perderlo todo. El día vino cuando Pablo tachó en la parte superior de esa página la palabra crédito, con referencia a su herencia natural y logros, y puso crédito en el otro lado. Y bajo la palabra crédito, en el otro lado, puso otra lista de cosas, no esta vez circuncidado al 8º día del linaje de Israel, y todo el resto, sino la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, y todo eso que significaba. Ese era el crédito. Ahora, ¿qué era superior? La salida de uno dando cabida para el otro, y no existe comparación entre estos dos. Si la cruz permanece en el medio y todo lo que es de la naturaleza es herido, la verdadera circuncisión corta todo eso, ¿qué es lo que entra? Todo esto otro, todo lo que Cristo es. Observa todo eso. Pablo nos dice, esa era su vida. Todo aquello era mi gloria una vez.
Aquello era todo para mí, pero ahora es como mero estiércol, como aquello que tiras y por lo que no te es de utilidad, porque otra cosa muy supremamente superior ha venido, el conocimiento de Cristo. Eso es a lo que la verdadera circuncisión te lleva.